Provincia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Abierto el corazón, sin diarios para poder soñar con ganas. Es ahora, es acá, pensar que hay un mañana, sentir que hay un mañana mejor. Sin diarios voy, sin diarios voy, sin diarios. Bienvenidos a Sin Diarios en la querida 530, la radio de las madres. Hoy vamos a tener un programa trepidante después de una semana trepidante, después de un año trepidante, después de, en fin, una realidad trepidante. Esperamos que en un rato vamos a poder conversar con el mejor vicepresidente varón de la historia, Amado Vudú. La doctora Salvo ha tomado unas merecidas vacaciones, así que le mandamos un beso grande. Tal vez hablemos con Nuria Mendizábal y ahora en un ratito no más vamos a tener al compañero Artemio López acá de cuerpo presente para conversar de todo lo que está pasando en nuestro bendito país. Yo tenía ganas de hablar de la chica que nos gusta, hablar de Cristina. Ya hace varios días que leo en los medios serios, independientes, apolíticos y apartidarios, menciones a Vaca Muerta, pero más interesante, porque el oficialismo también se sube a ese barco, dice Vaca Muerta, gracias a Vaca Muerta bajamos el déficit energético, tantos millones de dólares están economizando, Argentina potencia, etcétera, etcétera. Y en paralelo,
Hay otro tema, es el de la AUH. Dice, no, la AUH ha subido a esto, la AUH, qué bueno, qué buen instrumento. Y yo decía, AUH y Vaca Muerta fueron, entre muchas otras iniciativas de Cristina. Cristina las llevó adelante. Y Cristina está en cana. Es decir, Cristina está encarcelada, algo que hasta hace un tiempo nos hubiera parecido absolutamente extravagante, por más que yo diría desde el 2008, desde el conflicto abierto con la mesa de enlace, digamos, con los empresarios del campo, y sobre todo el conflicto abierto con Clarín, a partir de ese momento Cristina fue demonizada, pero el cruzar la línea de la cárcel es algo, al menos para mí fue algo inesperado, pese a que ella misma suele mencionar la tradición peronista, la tradición de la persecución, o más bien podríamos decir la tradición antiperonista, que resuelve los conflictos políticos con jueces y fiscales oportunos que encarcelan a los líderes peronistas. Y hoy lo que me asombra es que gran parte de la sociedad ha metabolizado eso, o cree que ha metabolizado eso, y que tener encerrada a la principal dirigente política de este bendito país no tiene costo alguno. Yo creo que si algo muestra la experiencia de la persecución al peronismo, es que eso que los antiperonistas creen ser una solución no es más que un problema que multiplica problemas. Los problemas políticos se dirimen con la política y no con la justicia. Pero me preguntaba cómo llegamos a esto, y bueno, me pareció oportuno volver a escuchar algunos testimonios hace algún tiempo, empezando por Javier Baños. Él es abogado, ex fiscal. Fue candidato junto a su socio Burlando el año pasado, fue candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que decía Baños sobre justamente el fallo de vialidad? Es decir, el ariete, después de varios intentos fallidos, como fue dólar futuro, que era un instrumento financiero que han usado todos los gobiernos, pero la única que fue acusada por hacerlo fue Cristina. Ojo, no solo Cristina, Axel Kicillof, por haber sido ministro en ese momento, también fue acusado, embargado, etcétera. El memorándum con Irán, es decir, un acuerdo votado por el Congreso, se transformó en una causa penal contra Cristina. Fue una causa penal contra varias personas, entre ellos Héctor Timerman, que falleció porque él tenía cáncer, y esta causa le impidió seguir el tratamiento en Estados Unidos. Bueno, todos esos intentos fallidos finalmente con vialidad pudieron llevarse a cabo, y me interesa escuchar qué es lo que decía Baños sobre este tema. No soy kirchnerista, no estoy de acuerdo con Cristina Kirchner, quizás me puede gustar o no, realmente no me gusta, esto lo tengo que decir en público, pero hay que decir, en honor a la verdad, que el fallo tiene un montón de irregularidades. Hay que decir, en honor a la verdad, que el fallo tiene un montón de irregularidades. Hay serias arbitrariedades en ese fallo. ¿Cuál es la principal o las principales? A ver, las principales, por eso es una de las cosas que te había escrita, que vos me preguntabas, sí, que las dejó escrita el doctor Velarde acá: violación a la garantía de juez natural, vulneración del principio de división de poderes, violación al plazo razonable, arbitrariedad en la sentencia, gravedad institucional, y yo te agrego otra que no puso Velarde: violación al non bis in idem, violación al indubio pro reo, al principio de inocencia, al debido proceso legal constitucional. Realizaron constantemente afirmaciones dogmáticas, prescindieron del texto legal aplicable,
violaron el principio de tipicidad, de lisividad. Pero espera, ¿me puedes contar te explico una por una? Fácil. No, una por una. Y a ver, por ejemplo, ya había sido juzgada en su provincia y la volvieron a juzgar. Te vuelvo a repetir, no estoy de acuerdo con Cristina, quizás se haya robado, como dice el diputado, las 2/3 partes del país, pero eso no se probó en la sentencia. Lo primero, el primer asombro es cómo cada vez que alguien no kirchnerista critica alguna acción judicial contra Cristina, se ve obligado a aclarar que no le gusta a Cristina. Que en el fondo es algo irrelevante, que le guste, que no le guste, lo que está opinando sobre una sentencia, no sobre una persona. Pero bueno, es interesante ver esto como se siente obligado a decir, bueno, che, yo no tengo afinidad hacia ella. Y también me parece súper interesante lo que dice al final. Che, en una de esas se robó 2/3 de la Argentina, como dice el diputado, pero eso no se probó en la sentencia. Esto es fundamental, porque en general el antiperonismo, hoy circunstancialmente antikirchnerismo, no habla de hechos, sino de personas. Es decir, cuando Jorge Lanata en el año 2017 dijo que Macri no había aceptado meter en cana a Cristina y que había sido un gesto miserable, y rodeado de periodistas serios que reían, decían, pero ¿cómo? Macri es el presidente, podrían encarcelar a Cristina, encarcelan los jueces. El otro, claro, empezó a reírse diciendo, no, la Argentina es así. En ningún momento, en ese momento, cuando Jorge Lanata decía, che, hubiera sido un gesto potente republicano que Macri metiera en cana a Cristina, ni siquiera tomó la precaución de decir, tiene que ir en cana por tal causa. Le da igual. Como, che, el mensaje es meterla en cana. Y esto es lo mismo que ocurrió con Perón. Es decir, no decían Perón tiene que ir en cana por haber hecho esto, tiene que ir en cana por ser Perón, porque es asesino, chorro, lo que vos fueras. Bueno, lo mismo ocurre con el kirchnerismo. Esto me parece interesante, es un juez, no, como él mismo lo aclara, no es afín al kirchnerismo, simplemente analiza judicialmente lo que es finalmente una persecución política llevada adelante ya no con tanques como hacían las dictaduras de antaño, sino con jueces y fiscales. Pero hay otra toxina de la que quería hablar, y esta viene de un sector supuestamente inesperado, el progresismo antiperonista, el progresismo gorila. Hace un tiempo, Natalia Bolosina entrevistó a Roberto Gargarella. Roberto Gargarella es un abogado constitucionalista, un hombre de Carlos Nino, un lector de Carlos Nino, un progresista, alguien que debería justamente defender las instituciones, no como algo divino, sino las instituciones. La defensa de las instituciones implica la defensa de la República y de las garantías individuales. Bueno, no, en el caso de Cristina, para Gargarella habría que invertir la causa de la prueba. Es decir, Cristina, a diferencia de vos y yo, debe probar su inocencia. Es decir, en un sistema, en un Estado de Derecho, la inocencia no se prueba, la inocencia se presume. Cada uno de nosotros somos inocentes hasta que un juez prueba que seamos prueba la culpabilidad. Pero bueno, le propongo escuchar a Roberto Gargarella. Yo creo que debe haber efectivamente una presunción inversa en cuanto a, digamos, que no implica, digamos, deteriorar garantías, pero sí una sospecha que implique escrutinio estricto sobre las personas que están en el poder. Una cosa es pensar en cierta inversión de la carga de la prueba, cierto relajamiento de la carga de la prueba, las discusiones sobre enriquecimiento ilícito, que, por cierto, son discusiones, no es nada que esté saldado, digamos. Para un penalista, una penalista o alguien que se dedica al derecho penal, decirle presunción de culpabilidad es como, viniendo a un constitucionalista de tu talla, como un poco fuerte. O sea, podemos tener... Problemas de la comunicación por tweets y problemas también de muchos penalistas que tienen poca formación constitucional. Esto es fabuloso. ¿Qué es lo que dice Gargarella? Bueno, en el caso de Cristina, no dice en el caso de Cristina, sino en el caso del Poder Ejecutivo, qué sé yo, pero el único caso que le interesa es el de Cristina. En el caso de Cristina hay que invertir la carga de la prueba, es decir, que ella pruebe su inocencia, tarea más que compleja. Y cuando Bolosín le dice, bueno, pero
es fuerte esto, él insiste y dice, no, es que no, los penalistas no entienden la Constitución. Y hay algo que para mí es como el fragmento para poner en la mesita de luz, donde él dice, esto no implica una pérdida de garantías. Entonces, dejás de beneficiar de la inocencia presunta, pero eso no implica que pierdas garantías. Es una especie de esfera cúbica o un cubo esférico. No existe. Pero para que todo esto es simplemente para recordar que Cristina está en cana, que Cristina está en cana no por dólar futuro, no por el memorándum con Irán, mucho menos por vialidad. Cristina está en cana porque el poder real de la Argentina necesita disciplinar a un sector de la población que todavía considera que empoderar a las mayorías es algo bueno para el conjunto de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a un cierto progresismo gorila? Ese progresismo gorila que durante los 12 años kirchneristas aulló a la luna diciendo que Cristina era Pol Pot, Cristina era era autoritaria, era una tirana, era bocaza. ¿Qué es lo que les pasa hoy? Están cachondos. Se ponen cachondos. Pero es la historia reciente de nuestro país. El 55, el golpe contra Juan Domingo Perón fue aplaudido por reaccionarios, por conservadores, pero también por socialistas, también por progresistas, que hacen como una interrupción de republicanismo momentánea para que metan en cana o asesinen incluso a quienes no consideran republicanos, y después seguimos con nuestra programación habitual. No metabolicemos la cárcel de Cristina, es un hecho gravísimo, y un hecho grave, que esto los gorilas no entienden, es un hecho grave para todos, no es solo un hecho grave para los peronistas o kirchneristas. Recordémoslo cada mañana.
Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida. A 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sin diarios. En AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ...8:27 de la mañana, seguimos acá en la 530, en Sin Diarios, la querida radio de las madres. Le pedimos a nuestros oyentes, nos pueden dejar mensajes, nos pueden escribir al 11 3200 0530, 11 3200 0530. Nos pueden enviar mensajes escritos y también mensajes de audio. Dije al principio que la querida doctora Salvo estaba de vacaciones. En realidad estaba de vacaciones y vino la semana pasada, vino el sábado pasado, pero bueno, sigue de vacaciones, unas más que merecidas vacaciones. Le mandamos un beso muy grande, y para tratar de paliar su ausencia, la invocamos, la convocamos y vamos a escucharla,
en una entrevista que le hicieron nada más y nada menos que en La Nación Más. En La Nación Más es una jugadora de toda la cancha sobre un tema que por supuesto todos debatimos, el de la reforma laboral. La escuchamos. Hay que entender esto. Las empresas tienen un determinado interés, que es aumentar el margen de rentabilidad y ganancia, es válido, es constitucional, Sí, claro. y los trabajadores de obtener mejores condiciones de trabajo y de vida. O sea, si negamos este conflicto constitucional, me refiero, digo, constitutivo, entonces estamos negando la existencia del interés de los trabajadores. Una reforma laboral siempre es necesaria si tenemos en cuenta que el derecho del trabajo es un derecho protectorio para trabajadores y trabajadoras y que se aplica incluso a trabajadores que no están registrados en una Argentina con un 43% de informalidad. Ahora, el tema es a quién beneficia la reforma y si es constitucional. Decir que el trabajador y el empleador van a ser libres para poner una jornada de trabajo de 12 horas es lo mismo que decir la bolsa o la vida, digámoslo en criollo. Escuchaba a la diputada que decía que hace 50 años que no hay reformas laborales. Hace 50 años tenemos una ley de contrato de trabajo. Pero incluso si vamos a 30 años para atrás, tuvimos reformas laborales muy similares, la ley de PYME en 1995, la Ley Nacional de Empleo, leyes que establecieron el periodo de prueba, que se llamó en ese momento la disponibilidad colectiva, es decir, hacer que los convenios colectivos puedan perforar derechos establecidos en la ley, ir en contra del derecho, pero también fraccionamiento de vacaciones, banco de horas muy similares. Yo comprendo, o sea, el sector empresarial es un sector privado tan válido como el sector de trabajadores, pero actualmente con fuentes de incluso de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tenemos 19.000 empleadores menos de la gestión del presidente Javier Milei. Dentro de esos 19.000 empleadores menos, el 99,5% son pequeños y medianos empleadores, con lo cual lo que da a la quiebra de las empresas no son los derechos laborales ni las leyes que, como todo pensamiento mágico, no vamos a creer ni que crean ni que destruyen empleo. En este caso es una determinada política económica. No hay industria del juicio si uno se pone a pensar que hay 3,5 millones de trabajadores sin registrar, y en la Justicia Nacional del Trabajo el año pasado se inició, teniendo en cuenta esos trabajadores que pueden iniciar un juicio, un 2% de juicios. Sucede que mediáticamente se habló tanto de la industria del juicio que parece que es un invento o una denuncia y que hay una Justicia Nacional del Trabajo que propende a fallar siempre a favor del trabajador. Quien dice eso no ha litigado jamás. Porque hay trabajadores que han perdido juicios. Por ejemplo, un trabajador está sin registrar, no tiene manera de llevar testigos y trabajaba en un kiosco. No va a poder probar ni acreditar eso. Eso es una falsedad, lo mismo que yo hable de la industria de las quiebras fraudulentas, porque existen quiebras fraudulentas, o de la industria del carancheo en materia de aseguradoras. No se habla de eso, sin embargo existe, sí, claramente que sí. Entonces, me parece que caer en el casuismo da cuenta de que ejercer un derecho laboral es prácticamente ser un mafioso, que ya lo hemos escuchado. Aplaudimos fuerte a la doctora Salvo. Me encanta escuchar a la doctora Salvo. Soy un olfa de la doctora Salvo. Un montón de cosas. Primero, cuando esto te dicen, bueno, el mundo cambió hace 50 años, es una ley que vieja, hay un montón de cosas viejas. El sufragio universal, por ejemplo, uno podría decir, mirá, el sufragio mal llamado universal, es decir, el sufragio de los varones y ni siquiera de todos, tiene demasiado, han pasado demasiados años, el mundo ha cambiado, es ridículo plantearlo en esos términos. Pero además hay una cosa interesante que es la jornada de 8 horas a la que los trabajadores pudieron acceder no tomando té con escones en las Violetas, sino con luchas que generaron reacciones muy violentas, que generaron muertes. Bueno, la jornada de 8 horas va a cumplir 100 años. Fue votada en época de Irigoyen. En estos 100 años, ¿cuál es nuestra impresión? Que la productividad de cada trabajador aumentó o disminuyó. Digamos, con los avances tecnológicos es evidente que aumentó. Ahora bien, los trabajadores ganan más que hace 100 años, son más ricos, se llevan una parte importante de ese aumento de productividad, ni en pedo. Desde los 70 para acá, los salarios por lo general, pero no solo en Argentina, por lo general han ido bajando. Es un tema, como lo explica muy bien la doctora Salvo,
hay una tensión entre objetivos que pueden ser contraproducentes, es decir, que tienen el trabajador quiere ganar más, el empleador quiere tener un mayor margen de ganancias. Son reclamos legítimos. Ahora bien, lo que no podemos pensar es que no hay ahí un conflicto que debe dirimir el Estado. El pensar que hay una manera de que dejar a esos empleador y empleado que resuelvan en igualdad de condiciones ese dilema es una estupidez, o en todo caso es una manera de incentivar las ganancias del empleador, porque es lo que ella decía, el pibe que trabaja en un maxi kiosco, el pibe que tiene trabaja en una papelería, en una librería, no tiene la posibilidad, no tiene la potencia para equiparar la fuerza de su empleador. Y me gustó también lo de las quiebras fraudulentas. Todos conocemos alguna quiebra fraudulenta, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar la ley de quiebras, impedir que una sociedad, que una empresa, una sociedad vaya a la quiebra. No. A nadie se le ocurriría eso. Sin embargo, con el trabajo pasa eso. Si te dicen, no, mira, la industria del juicio laboral, como dice Natalia, menos del 2% de trabajadores hacen juicio, pero a fuerza de repetir una y otra vez que hay una industria, vamos generando un sentido común completamente reaccionario. Pero ojo, lo notable de esa toxina no es que la quieran difundir los poderosos de nuestro país. Lo notable de esa toxina es que la consumimos también quienes no somos poderosos y quienes deberíamos ser los beneficiarios de esas leyes. Hay como una especie de... espero que podamos conversarlo más tarde en este programa, una especie de desánimo, sobre todo de muchos pibes jóvenes, decir, ¿de qué derechos me estás hablando si no tengo ninguno? Es decir, el pibe de Rappi que te dice, che, yo la jubilación no tengo idea, ¿qué es? No me jodas, como una especie de cinismo donde consideran que ¿para qué van a defender derechos que son imaginarios? Bueno, justamente el hecho de tener derechos, incluso cuando son violados, genera una tensión. Cuando te quitan esos derechos ya no hay ninguna tensión posible. Entonces, tener derechos siempre es bueno, incluso cuando el empleador no los respeta, porque hay ahí un reclamo posible. Cuando eliminen tus derechos, estás en la lona completa. No vas a tener ni siquiera la posibilidad de denunciarlo, ni siquiera la posibilidad de accionar. Y sobre todo, le quitan a los pibes jóvenes la proyección a futuro. Es decir, el hecho de decir, che, en algún momento te vas a tener que jubilar, en algún momento no vas a poder seguir usando la bicicleta, la moto, lo que fuera, en algún momento vas a ser pasivo. Bueno, ¿de qué vas a vivir? Bueno, esa es la discusión que estas reformas arrancan, sacan y transforman a los jóvenes trabajadores, los meten en un presente eterno. Y yo creo que las prédicas como las de la doctora Salvo son muy relevantes para eso, para decir, che, poner en contexto, decir, che, no hay industria de juicio laboral y ojo que lo que te están vendiendo te va a desproteger completamente cuando seas un señor mayor como yo. Recuerdo una vez en un viejo país, un rey noble campesino leal le dijo: te ofrezco lujos y placeres si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre dijo: no puedo enseñarte yo a vivir feliz. Con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás ya vivir feliz. El rey lloró
sin diarios. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales, una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente ¡wow! ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. El discurso de matón de barrio de Donald Trump, discurso un poco enrevesado, sino también el discurso del presidente de los pies de ninfa, que nos anotició sobre la muerte de Nicolás Maquiavelo, no estábamos al tanto, pero también dio algunas entrevistas y me pareció fantástico el país del que habló, ¿no? Me asombró después saber que se refería a la Argentina, una Argentina pujante que crece, que está pum para arriba. Nosotros tenemos algunas dudas al respecto y para evacuarlas ya estamos conectados con nuestra colega y amiga Valentina Castro, socióloga, maestranda en Economía Política y columnista económica de la 530. Valentina, ¿cómo te va? Te saludamos desde Sin Diarios.
¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por contestarnos un sábado a la mañana, esto es maravilloso. ¿Tenés alguna discrepancia con las alucinaciones presidenciales? Ya que lo que vos sostenés es que, digamos, la economía, por un lado, la actividad económica se estancó y estamos primarizando nuestra economía, o digamos las políticas del gobierno están primarizando la economía. ¿Cómo cierra este año? ¿Cómo cerró el año pasado? ¿Cómo lo ves? Sí, exactamente. Bueno, esta semana salió un dato del INDEC, que es el estimador de actividad económica, que justamente lo que hace es revisar cómo se movieron los diferentes sectores y cómo fueron ganadores o perdedores de este ciclo económico recesivo que estamos viviendo. Lo que vemos es lo mismo de siempre, ¿no? Y es una economía primarizada en una velocidad muy avanzada que tiene que ver con esto, y con los sectores ligados a la plataforma exportadora. Hablo del sector de gas y petróleo, hablo del sector de el agro, pero también de otros sectores como son las finanzas y las actividades inmobiliarias. Crecen en el acumulado del 2025 al ritmo del 6%. Hasta ahí todo bien, es un buen dato, la economía crece, estos sectores específicos generan más rentabilidad y acumulan una actividad en términos de productividad mayor. Pero después hay otra contracara de este dato que tiene que ver con los sectores que son perdedores de este ciclo económico, que son los mismos sectores que están ligados al dinamismo propio del mercado interno y la demanda interna, ¿no? Que tiene que ver con que si la gente tiene plata, estos sectores crecen, y si la gente no tiene plata, estos sectores se destruyen, ¿no? Hablo sobre todo de el comercio, hablo de la industria y también de la construcción, ¿no? De la industria y construcción, crisis, profundización de esta recesión se ha dado en el 2025. Bueno, de los puestos que más se pierden tienen que ver también con el sector de la construcción y de la industria manufacturera. Y hay algo que es muy llamativo, que también excede esta cuestión de la privatización, que es cómo estos sectores se destruyen vía la caída del consumo. Y esto es muy característico de la época, porque si nos vamos al tema de la industria manufacturera, hay un montón de industrias, de líneas de producción que se ven interrumpidas, sobre todo fábricas, por ejemplo, de alimentos. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué se fabrica menos alimentos? Porque se consumen menos alimentos, básicamente, ¿no? Ni hablar del sector textil, que perdieron 16.000 puestos de trabajo solo en un año, que es el 13% del total de los puestos de la industria textil. Se compra menos ropa o menos ropa de industria nacional y se prioriza estas cadenas chinas o asiáticas importadas. Bueno, determinados factores que acompañan el ciclo propio de recesión económica, que justamente lo que nos muestran es que hay una economía que funciona, que es esta economía ligada a los fines exportables, y hay otra economía que no funciona, que es esa economía ligada al mercado interno y a la demanda interna, ¿no? Lo cual, efectivamente, esto tiene su impacto negativo, que es, como te decía, bueno, cierran fábricas, cierran líneas de producción, se despide un montón de plantas de empleados contratados, mano de obra profesionalizada, y efectivamente, cuando uno ve este esquema, dice, bueno, la reforma laboral, hay sectores donde ya existe de hecho, ¿no? De hecho, cuando, justamente... Sí. Perdón, justamente Milei habló en una entrevista con Bloomberg después de dar su discurso en Davos, habló de la destrucción y creación de empleo. Te propongo que lo escuchemos, porque justamente apunta a lo que acabas de decir. Que van a estar más baratos y bueno, usted va a perder puesto de trabajo acá, pero eso le permite a los individuos gastar menos dinero. Ejemplo, digamos en Argentina una remera se pagaba $40, sale 5. Bueno, esos 35 que se ahorran lo va a gastar en otro sector y va a generar puesto de trabajo en otro lado de la economía donde los individuos quieren y además tienen productividad más alta. Con lo cual cuando usted, digamos, abre la economía, digamos, va a tener una reasignación de recursos, pero va a tener una ganancia de productividad por mayor división del trabajo y por mayor especialización.
Bueno, el presidente en la entrevista empezó diciendo que no se destruía empleo, después dijo que sí se iba a perder empleo, pero iba a compensar en otro sector. Esto nunca ocurrió, nunca ocurrió en la Argentina, y ningún país desarrollado de aquellos que el presidente quiere emular ha hecho esto. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Esta idea casi mágica de decir, mira, traemos productos importados, son más baratos, cerrarán fábricas, no importa, pero el consumidor va a ahorrar plata, como deslindando consumidor de trabajador. Sí, primero es una fantasía creer que por políticas aperturistas se van a generar más puestos de trabajo genuinos. Las experiencias de valorización financiera que comienzan en la dictadura, que siguen en la convertibilidad, que vuelven a aparecer en la versión de Mauricio Macri y otra vez se continúan hasta la actualidad, muestran que justamente las políticas aperturistas atentan contra el desarrollo económico de la industria nacional, por ende atentan contra, ni siquiera te digo la creación de nuevos puestos de trabajo, sino con la idea de sostener esos puestos de trabajo que se habían generado en determinados sectores heterogéneos. Entonces, efectivamente, las políticas aperturistas no generan más empleo, sino más bien todo lo contrario, pero también generan que empecemos a importar productos que se dejan de demandar de la producción nacional y que se tienen que cerrar determinadas fábricas, ¿no? Hay una fábrica, tiene Platex, que estuvo sonando la semana pasada, que es la textil más grande, y cerró su línea de producción en Tucumán, ¿no? 200 empleados afuera, pero eso se replica permanentemente, y algo que también es importante discutir es, bueno, ¿de qué calidad son esos productos que importamos? El caso de los textiles, hoy Argentina está importando ropa usada, ¿no? No es ropa de calidad, de esas ropas que, se compraban tus papás y pasaban 20 años y te decían, esta remera me la compré cuando me fui de viaje y demás. Eso ya no existe. Hoy, cuando uno compra un producto, una prenda de ropa por estas plataformas asiáticas, lo más probable es que las uses un par de veces, las laves un par de veces y esa prenda la tengas que desechar, ¿no? Que también viene con un movimiento que hemos estudiado en Estados Unidos, que es el fast fashion, ¿no? De usar y tirar, usar y tirar. Pero acá ya estamos usando ropa que importamos usada, ni siquiera son productos de grandísima calidad, y decir, sí, la verdad es que importo y tiene mucha más calidad y encima me sale mucho más barato, vale la pena. La verdad es que ni siquiera se justifica en esos términos, y lo que provoca es una pérdida severa de puestos de trabajo y también de interrupción de producción, que eso también es interesante pensar. Cuando hablamos de puestos de trabajos industriales, calificados, profesionales, cuando se destruyen 200.000 puestos de trabajo, no es que viene otro gobierno o viene un gobierno peronista y de un día para el otro se abre toda la fábrica, se pone a trabajar toda esa maquinaria. Hoy la utilización de la capacidad instalada, que básicamente son las máquinas que funcionan dentro de una fábrica, está por debajo del 60%, entonces eso es un número malo. Para ser un país normal deberíamos tener una capacidad instalada cercana, un uso de la capacidad instalada cercana al 80%, y nosotros estamos por debajo del 60%. Eso quiere decir que en una fábrica de 10 máquinas, 6 casi no están andando, ¿no? Que no se ponen en funcionamiento. Entonces, todo eso repercute daños y un impacto negativo de carácter estructural, que no se cambia y no se modifica de un día para el otro, ¿no? Y eso es lo más preocupante de todo esto. Valentina, hay también una contradicción entre los ejemplos que toma Milei, o los liderazgos que sigue, por ejemplo el de Trump, o esto de decir, si me dan 30 o 40 años de gobiernos interrumpidos, vamos a hacer España, Francia, Alemania, lo que fuera, que son todas economías con estados muchísimo más reguladores que el estado argentino. Y ni hablar Trump cuando frente a la llegada de autos eléctricos chinos más baratos que los autos fabricados en Estados Unidos, el tipo no es que dice, a la Sturzenegger es una gran noticia para el consumidor estadounidense, sino que arancela
es el producto chino para que no compita con el producto norteamericano. Lo mismo cuando Milei promete crecer a tasas chinas, y a la vez dice que las economías planificadas nos llevan a la pobreza. China es el país por lejos que más ha crecido en los últimos 25 años. ¿Cómo ves esa contradicción entre el discurso y el hacer, digamos? Bueno, lo que muestran las políticas industrialistas de las grandes potencias, de los grandes países mega desarrollados, es que vamos a contramano del mundo, ¿no? Digo, Trump es el más proteccionista y es el más industrialista, y va a 3 fábricas por semana y se saca fotos y pone aranceles y hace medidas proteccionistas para defender su industria nacional y que sea más competitiva que los productos importados. En términos de política industrial, incluso sería un ejemplo mirarlo a Trump. Algo que efectivamente no está haciendo Javier Milei, que más bien va a contramano de toda la lógica proteccionista y de aranceles y de cuidados. Estamos en un contexto donde planean, por ejemplo, un acuerdo con el Mercosur y la Unión Europea, que en algunos términos es valioso y beneficioso, pero en otros términos también golpea sobre todo a las pymes. Entonces, digo, cuando vemos qué hacen las grandes potencias en términos de cuidado y protección de su industria nacional, efectivamente nosotros estamos en una desventaja natural, te diría, ¿no? Que insisto, digo, incluso diciendo, bueno, si Javier Milei quiere ser Estados Unidos, se debería empezar a parecer un poco más Estados Unidos en las cosas buenas que tiene, ¿no? Como en la política industrial. ¿A quién podemos invadir, Valentina? Claro, totalmente, pero ni en esa lógica es que entra a ser competitivo. Y yo creo que es un error muy grande del gobierno de ni siquiera ver cuáles son las tendencias en el mundo, ¿no? Estamos siempre corriéndoles de atrás. Bueno, incluso insisto, digo, en unos días vamos a discutir la reforma laboral y en el mundo se está discutiendo reducir la jornada laboral. Claro. Estamos yendo efectivamente a contramano de los grandes debates sobre el futuro del mundo del trabajo, sobre las condiciones de trabajo, sobre los cuidados y la distribución del tiempo, digo, mientras que en el mundo, en la propia OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, se dice, bueno, hay que reducir las jornadas laborales, hay que tener más socios, hay que tener más tiempo para dedicar a los cuidados y que esas tareas sean igualitarias. Acá estamos diciendo, bueno, vas a trabajar más horas, no vas a tener vacaciones, no vas a tener horas extras, no vas a tener derecho colectivo ni derecho individual. Bueno, un atraso total frente a las discusiones y a los debates que se están dando sobre el futuro económico y laboral en el mundo. Sí, me hace acordar los debates que uno lee en los libros de historia sobre las vacaciones pagas, cuando las lanzó Perón 5 o 6 años después que Francia hiciera lo mismo, y que era ¿cómo vas a pagarle a la gente para que no haga nada? Pagarle a alguien para que vaya a la playa es un suicidio económico, las empresas van a quebrar, qué sé yo, y en realidad las empresas no solo no quebraron, sino que esa iniciativa lanzó el turismo de masas. Fue una actividad económica muy positiva para el país. Y esto es lo mismo, es como, lo que estás haciendo es que estás impidiendo que un trabajador pueda, además de tener una buena vida, pueda consumir, digamos, pueda salir a cenar, al cine, al teatro, a viajar, etcétera, etcétera. Sí, total. Y sobre todo en un contexto en el cual, insisto, les debería preocupar de alguna forma restituir el consumo a la demanda interna. Pesa el 70% del Producto Bruto Interno del consumo privado. Entonces, no sirve con ajustar y llegar a un superávit fiscal si no recuperaste ese consumo. En algún momento eso va a empezar a crujir y a provocar problemas en otros aspectos de la macroeconomía del país si no se recupera ese consumo. Bueno, lo estamos viendo en las vacaciones, ¿no? Digo, claro, son periodos más cortos, con menos consumo, donde cada vez ese sector del turismo entra más en crisis porque ya no viajan 2 semanas, viajan 4 días y encima no se consume tanto, se elige consumir lo más barato posible, y eso también impacta a los sectores que mueven esa economía ligados al turismo y ligados a la demanda. Entonces, de alguna forma, el gobierno tiene que mirar esto de cerca, poner más plata en la calle, movilizar una demanda interna que parecería ser que todavía no está sucediendo, ¿no? Digo,
Otro indicador es el acceso al crédito. El acceso al crédito está en niveles bajos si nosotros miramos la serie histórica de los últimos años. Entonces, ya no es que ni siquiera se accede a los créditos personales, sino que tampoco se accede a los créditos para capital de trabajo. Hoy una empresa, una pyme no toma crédito para comprarse una nueva máquina y decir, bueno, Claro. voy a ¿Para qué invertir lo y haría? multiplicar mi producción. Lo toma para pagar salarios o pagar deuda. Sí, sí. Esa es la situación también. Sí, hay créditos, anunció el Banco Ciudad, créditos para consorcios para negociar Exacto. deudas de expensas, es decir, no es para rehacer la fachada ni nada. Valentina, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Valentina Castro, socióloga, maestranda en Economía Política de Flaxo, columnista económica de Somos Radio, y recomiendo seguirla en Twitter, es @Valen con 2 Ns, Valen_Castro. Valen con 2 Ns, _Castro, nos desasna con glamour. Y nos vamos con nada más y nada menos con Charly García.
¿Quién necesita papeles cuando hay voces en el aire? Sin diarios, sábados de 9 a 11, AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Viento a favor. Noticias, información, premios. Viento a favor. Con Quique Alcoba. Los sábados a las 13. AM 530. Somos Radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sin diarios. En AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Seguimos en Somos Radio, la querida radio de las madres, con Sin Diarios, y ya estamos con Artemio López. Conversamos fuera del aire sobre una nueva amenaza, una ciberamenaza. Detrás de esta nueva amenaza de espionaje cibernético está una empresa global. Su nombre es Palantir, y es la empresa de vigilancia a la que Milei le abrió las puertas para ingresar a la Argentina. Quien hizo una investigación al respecto es nuestro colega y amigo Juan Alonso. Dio detalles sobre esta compañía, propiedad de Peter Thiel y Alex Karp. Y ya estamos conectados con el Juan. ¿Cómo te va? Te saluda Rinconete, estamos con Artemio López. Hola, ¿cómo andan, queridos compañeros? Buen día para todos y para los oyentes de la Radio de las Madres. Contanos, ¿qué es Palantir? Palantir es una empresa una de las empresas de software, de datos y predicción de comportamientos humanos y modelaje
de las emociones, control de las emociones, podríamos decir, más importante del mundo, valuada en 400.000 millones de dólares. Tiene más capital que muchos países, superior al Producto Interno Bruto de varios países. Es muy importante, bueno, la fundaron, como bien comentaste, Peter Thiel y Alex Karp, que llamativamente hace unos 13, 14 días, al momento de escribir la nota para Diario Red, eran alrededor de 10, 11 días, la Deutsche Welle en español le dedicó un documental de 1 hora 23 minutos a Alex Karp, por medio de un camarógrafo que lo había conocido en la década del 90 y lo investigan durante tiempo largo. Un documental que llevó varios años, comienza como una serie de filmaciones cuando este sujeto era joven, todavía en la década del 90, y soñaba con ser un mega millonario en Silicon Valley, el Valle del Silicio, donde están concentradas todas las empresas de software y tecnológicas en California. Bueno, este grupo fue fundador inicial de PayPal, después se separan de los más y forman esta compañía que tiene tratos con los principales servicios de inteligencia del planeta. Estoy hablando de la CIA, el primer contrato importante lo tienen con la CIA, también están vinculados con el Mossad israelí, y de hecho ellos mismos admitieron que se utilizó el software de Palantir para identificar civiles y, bueno, lo que se produjo después con la masacre de civiles inocentes en la Franja de Gaza y ahora en tiempo real en Cisjordania. Además, trabajan con las principales agencias estadounidenses, entre ellos en español la sigla ICE, esta especie de Gestapo que tiene Donald Trump, cazando ciudadanos estadounidenses casa por casa. Bueno, el software que utilizan las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, también trabajan con el FBI, también trabajan con la NSA, donde trabajaba Snowden, ahora está radicado con ciudadanía en Rusia. Utilizan estas agencias, decía, el software de Palantir. Y tiene un contexto esto porque, como ustedes bien saben, a partir de la invasión estadounidense a Venezuela y el secuestro de su presidente, cambió el mundo y Milei decretó de forma intempestiva que cambiar 3 leyes primordiales para la recuperación democrática, que son la ley de inteligencia, la ley de defensa y la ley de seguridad interior. Y allí empodera a la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE, la misma sigla que se utilizaba en la dictadura militar, para detener ciudadanos y ciudadanas sin orden judicial previa, con el pretexto de presuntas actividades terroristas o algo que perjudique a la gestión actual del gobierno percibido liberal libertario. Esto es muy preocupante porque utilizarían el software de Palantir. Palantir está entre nosotros. No lo digo yo, lo dicen varios colegas. Juan, Milei tuvo contactos con la directiva de Palantir, ¿no es que estás imaginando? No estoy, no es ninguna historia conspiranoica, nada, Artemio. Así es, porque mucha gente cree que son especulaciones, no es ninguna especulación. No, en el año 24, el portal Infobae, que no es del Partido Comunista, chino, ni trabaja para los medios corporativos rusos, menos aún es kirchnerista ni peronista, publicó el colega Sebastián Catalano, que conozco hace muchos años, experto en nuevas tecnologías, publicó que Milei se acercaba muchísimo al grupo de Silicon Valley y hubo una reunión de Peter Thiel con Milei en la Casa Rosada. Fijémonos que es el mismo presidente que promovió, que difundió la trampa del caso Libra el 14 de febrero del año pasado, y aún ese caso no está esclarecido y está vigente con 2 causas pendientes en Nueva York y en la Justicia Federal de Buenos Aires. No quiero abrir muchas ventanas, pero quiero decir, este grupo que está en la Casa Rosada, cuyos integrantes parecen salidos de una novela de Roberto Barth, Los 7 locos y los lanzallamas, del año 1929-1930, tiene muchas conexiones con estos mega millonarios tecnológicos estadounidenses.
que también tienen lazos con los servicios de inteligencia de Inglaterra, hecho que está provocando una enorme polémica puertas adentro del Reino Unido. Y Inglaterra, como todos sabemos, tiene una disputa geopolítica con nosotros por la invasión de nuestras Islas Malvinas y la disputa por el territorio del Atlántico Sur y el acceso a la Antártida. Así que no es menor lo que está sucediendo ahora en tiempo real, Artemio. 12.000 detenciones por delitos de pensamiento hubo en el Reino Unido. O sea, imagínate en qué situación está, y mucho más que en Rusia. Ahora, el decreto le abre la puerta definitivamente a que efectivamente los servicios de esta empresa de vigilancia masiva, donde se construye el enemigo y bueno, eventualmente contribuye a su represión, o también, vos lo señalaste, al exterminio. De hecho, hay declaraciones de su CEO que muestra claramente que ellos no tienen ningún escrúpulo en asesinar enemigos. Lo han hecho como experimento en la Franja de Gaza, pero eso se extiende a todas sus actividades. ¿Vos crees que este decreto está pensado también en función de que este vínculo se materialice concretamente en el despliegue interno de esa modalidad de represión y de vigilancia? Yo no es que lo creo, no solamente lo creo yo, digamos. Es un hecho real, el decreto tiene curso, el decreto está vigente, a pesar de que ahora lo tiene que tratar la Cámara de Diputados y el Senado. El diputado Yasky ayer hizo un pedido de informes a raíz de la nota que publiqué yo y otros colegas, principalmente la nota de Diario Red, ante el Poder Ejecutivo, y estaba ayer ese pedido de informe corriendo en varios despachos de diputados y diputadas que le van a pedir explicaciones al Poder Ejecutivo. Porque esto es muy preocupante. Vos tenés un decreto que rompe con el Pacto Democrático de 1987 para acá, que cambia 3 leyes primordiales de la convivencia democrática. Es como que fracturan lo que alguna vez conocimos como la democracia liberal. Tenés una sociedad de control. Para eso empodera a la Secretaría de Inteligencia del Estado. Y además faculta al Ejército para hacer tareas de seguridad interior, tareas policiales. Si vos hablás con el Chivo Rossi, que fue ministro de Defensa, o con Enel Agarré, o con Tayana, cualquiera de ellos, te van a decir que el Ejército no está preparado para reprimir. El Ejército está preparado para matar. Para eso lo preparan profesionalmente, para defender la soberanía argentina y para asesinar. Entonces, Juan, es letal el Ejército. Entonces, y el ministro de Defensa es un militar Presti, que tiene a su padre acusado y detenido por cometer delitos de lesa humanidad. Presti no juró de su padre y asumió con uniforme. Y Milei ahora faculta tanto al Ejército como a la CIDE. Y se relaciona con estos grupos de megamillonarios estadounidenses. Además de que el Tesoro estadounidense parece que gobernara el Banco Central, por lo menos la caja del Banco Central, por X. Tenés un combo bastante inquietante. Juan, estamos conversando con Juan Alonso, colega y amigo, sobre Palantir, la empresa de vigilancia global a la que Milei le abre las puertas de la Argentina. ¿Te parece que hay un hilo rojo? Yo recuerdo cuando Mauricio Macri crea la Policía Metropolitana, que después devino Policía de la Ciudad, nombró a Alfino Palacios como primer titular, y recuerdo que en una reunión, creo que no me acuerdo si fue en Hebraica o donde él había explicado, eso está en YouTube, había explicado que eligió a Alfino Palacios por consejo del Mossad, de la CIA, y no me acuerdo de qué otra agencia de inteligencia, donde había muchos asombros en esa afirmación. Primero, que agencias extranjeras te digan a quién poner como jefe de la policía es algo peculiar, pero que además sean agencias de inteligencia para una fuerza, como era la Fuerza Metropolitana, que
por definición, por diseño, no podía ser inteligencia, era raro. Bueno, finalmente, todos, por las razones que todos conocemos, Fino Palacios tuvo que renunciar, etcétera. ¿No hay ahí un hilo rojo, decir, che, esta voluntad de espiar, independientemente de los métodos, sino este espionaje ciudadano como una premisa necesaria para gobernar? Sí, hay un hilo rojo, como lo llamamos vos. Absolutamente. Los primeros vínculos, según 3 fuentes que yo consulté, obviamente de manera confidencial, porque no se quieren exponer, pero pertenecen a este ámbito, me han contado, y así lo dejé asentado en la nota, que los primeros vínculos con esta compañía vienen de la época de Mauricio Macri. Y en ese momento, con la gestión de Patricia Bullrich, también se adquirió el software de Pegasus. Claro. Así que nunca dieron explicación sobre eso. Después se produjo la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, en el año 27, en Cuyamen, Chubut, donde también estuvo vinculada Patricia Bullrich y todo su éxito. Lo propio sucedió con Rafael Nahuel, y ahora en tiempo real también está sucediendo casos de violencia institucional, de gatillo fácil, en barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte de la policía de la ciudad. Claramente hay un hilo conductor, y según entiendo, hace 13, 14 horas, la Policía Federal y Migraciones empezaron a hacer una especie de razias en zonas del conurbano, como La Matanza, queriendo echar del país, entre comillas, a inmigrantes ilegales. Sí, es que copian todo, ¿no? Es como, vamos a traer un ICE... bueno, ayer ha sido designado el ex intendente Valenzuela. Sí. A cargo bueno, de esa hay función. un modelo represivo que está expuesto, es decir, no se trata de un relato paranoico. Aparte, como decía Groucho, el hecho de que sea paranoico no significa que no me persigan. Exactamente. Juan, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, les mando un abrazo, que tengan buen día. Buen día, Juan, muy amable. Bueno, Juan Alonso, sobre ciberespionaje, sí. Y efectivamente yo creo que hay una matriz en nuestra derecha, hoy extrema derecha, de espionaje ciudadano. Mauricio Macri tiene carpetas de todo el mundo, digamos, lo vimos durante su propio gobierno. Ahora, en el contexto que se produce, hoy hicimos una nota sobre este tema. Esta es una parte para mí importante del despliegue de las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, que tiene antecedentes, por supuesto. Es más, tiene antecedentes iniciales con el desembarco del modelo que llevan adelante, que fue en plena dictadura. ¿Qué sabemos? Bueno, Ernesto Matos, un economista importante, ha mostrado los niveles de inequidad distributiva que existen hacia el 9º mes del año 2025. Esto no va a cambiar. Y lo comparó obviamente con la serie histórica. Bueno, del 54.2 de participación de los trabajadores, del factor trabajo en general, sobre el ingreso total generado, estamos hoy en 11 puntos menos, 43.7, una pérdida descomunal, pero como todo, acá no se pierde nada, todo se transforma, el factor capital ha crecido en una proporción similar, en torno a los 9 puntos. Ese es el contexto, ese es un indicador muy importante porque muestra efectivamente, primero, que esto de sacar 13 millones, ahora dijo 15 millones con Bloomberg, sí, agregó 2. Es por la inflación, la pobreza hay inflación. Por eso, con una inequidad distributiva galopante, hay que remontarse a la salida de la crisis del 2001 para tener estos niveles de inequidad. Milei dice que la situación de pobreza mejora, pero al mismo tiempo el neoliberalismo tiene muchas alternativas frente a esta circunstancia, pero hay dos que son estructurales. Por un lado, la contención social, y también hay que decir que Milei aumentó un 50% los planes sociales que él abjura. Milei, el equipo que gobierna, hoy hay 6 millones de planes sociales contra 4 que dejó el Frente de Todos, un aumento del 50% de los planes de contención, sí, que esa es la primer política, transformar los efectos de la política económica en
espacio de contención de la política social. Eso es una operación elemental que históricamente hace el neoliberalismo. Y efectivamente eso lo ha promovido el gobierno, porque el ajuste feroz, salvaje, frente a esa circunstancia, han tenido como política lo que históricamente hicieron: aumentar los planes de contención social. Ya lo hizo Macri. Cristina dejó 200.000 y lo llevó a más de 1.300.000. O sea, los planes sociales son producto de las políticas neoliberales. O sea, no es otra cosa. Por eso que un sujeto histórico construido desde ahí es medio complejo, porque donde vos podés pensar un sujeto histórico transformador que crece al calor del liberalismo por las políticas que lleva adelante y decrece cuando hay un gobierno popular democrático. Eso no es posible de ser pensado, es una contradicción en todos los términos. Y yo creo que el segundo gran tema es la represión social. Sí, contención social vía planes y represión. Y en ese capítulo de represión, efectivamente se inscribe la presencia de estos software tan desplegados y desarrollados, como el que lleva adelante la empresa Palantir, que tuvo en Gaza un laboratorio notable. Esto es un tema, filosóficamente muy interesante, que es, nos gobiernan supuestos liberales, ultraliberales podríamos decir, a los que no les genera ningún rechazo el ciberpatrullaje. Es decir, que el Estado... el Estado pedófilo entra en las redes sociales y nos controla a través de... No genera ningún rechazo, multiplicar por dos el nivel de planes sociales. Los planes sociales lo mismo y la represión lo mismo. Es decir, a un liberal genuino debería generar el escosor que la gendarmería salga a palear gente que manifiesta... Liberales genuinos. Sí, que quedan... Debe haber como dos. Yo creo que no quedan porque nunca tuvimos liberales genuinos, pero me parece me parece un asombro permanente. Es decir, el tipo que se dice liberal y que le da poder discrecional a la fuerza de seguridad, le da poder discrecional al Estado para hacer ciberpatrullaje, involucrarse en la vida privada, amplía planes y por otro lado pisa salarios, que es un tema entre privados. Salarios, jubilaciones, pensiones, es de terror porque también es cierto que la narrativa neoliberal construye un relato que provoca efectos políticos. O sea, no es que esto es inocuo. Ellos han logrado que efectivamente todo esto que nosotros comentamos en términos estructurales, lo que decía Valentina, esté mediado por una narrativa muy eficaz que efectivamente construye, entre otros factores, ¿no? Consenso social. No digo que sea lo único. El otro día hubo un intercambio entre la vocera de Trump y un periodista inglés sobre el asesinato por parte de un agente de ICE de una ciudadana norteamericana en Minneapolis. Y la vocera le dice, ¿y usted por qué cree que eso sucedió? Y el otro le dice, y por negligencia policial, etc. Entonces la otra lo empezó a tratar de zurdo. Y dijo, lo que usted no cuenta es que los asesinatos cometidos por inmigrantes ilegales. Claro. Y vos decís, un asesinato cometido por un inmigrante ilegal es un crimen. Ahora, no veo en qué combate a ese crimen el otro crimen que es ICE metiéndole un balazo en la cabeza a una ciudadana que estaba en su auto. Pero logran, al menos lo intentan, igualar cosas como si son dos crímenes. Los crímenes se adicionan, no se promedian. Pero efectivamente es algo... Es como la ministra Pum Pum contestando sobre la muerte de Maldonado, diciendo que Maldonado era un experto en artes marciales y alguien peligroso, o que Rafael Nahuel había disparado cuando no tenía ningún arma. Pero bueno, ahora sí, te toca, es tu turno de elegir me toca música. Un tema, porque a pedido del público te habíamos sacado esa potestad de elegir temas, pero
pero hubo algunos, movieron hilos. No, se cayó la audiencia. Tenés que decir la verdad, eso de movieron hilos no. Georgetta nos mandó su monitor habitual y estamos en una situación... Pero lo dibujás vos, el monitor de Georgetta, digamos todo. Esto es la verdad, cayó la audiencia, no, acá nadie cambia nada. Pero de todas maneras vamos a escuchar un tema. ¿Vos viste que ahora el presidente duerme con los perros en la sala de herramientas? En la sala de herramientas. Que es genial, porque el tipo dice, soy un tipo austero, entonces no voy a dormir en la habitación que existe para mí, sino que me voy a hacer una habitación en donde era el cuartito de herramientas. Y digo, che, no sos austero, boludo, me haces gastar plata. Pero bueno, entonces en homenaje a ese gesto de austeridad, de cercanía, de proximidad a las preocupaciones de la gente. Que es lo que pide la gente, dormir con los perros. ¿Quién no pide eso? No, claramente. Trajimos un tema además, un tema interesante, porque de la nueva trova cubana. Que se llama Honda Pena, y que efectivamente trata sobre el vínculo que el ser humano tiene en general con los caninos. En este caso no va a ser un perro, pero bueno, escuchémoslo porque es en homenaje a este gesto de proximidad a las preocupaciones de la gente del presidente. Yo tengo una pena que llevo en el alma. Yo tengo una pena que me hace sufrir. Pena que es muy honda, cruel, inconcebible. Mi pena no tiene remedio a su mal. Pena torturante, que me abruma, que me desespera, que me hace llorar, pena que lastima, pena que me hiere, mi pena es la pena más honda que hay. Yo tengo una pena que llevo en el alma. Yo tengo una pena que me hace sufrir. Pena que es muy honda, cruel, inconcebible. Mi pena no tiene remedio a su mal. Pena torturante, pena que me abruma, que me desespera, que me hace llorar, pena que lastima, pena que me hiere, mi pena es la pena más honda que hay. Mi pena es la pena más honda que hay. Mi pena es la pena más honda que hay. ¿Quién necesita papeles cuando hay voces en el aire? Sin diarios. Sábados de 9 a 11. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es café
Viento a favor. Noticias, información, premios. Viento a favor. Con Quique Alcoba. Los sábados a las 13. AM 530. Somos Radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sin diarios. En AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. 10:36 de la mañana, seguimos en la querida radio de las madres, en Somos Diario, acá en Sin Diarios, Somos Diario, dije, inventé un nombre de programa, Sin Diarios por Somos Radio. Bueno, hablamos recién fuera del aire de otra nueva un nuevo avance, digamos, una nueva iniciativa del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional intervino el puerto de Ushuaia. Gobernador Melella denunció que no existe una justificación objetiva. La medida del oficialismo será por un plazo de 1 año. Y argumentaron que encontraron fallas en la infraestructura. Me encanta siempre el viejo truco de que hay fallas, hay curros, hay ñoquis, hay corrupción, lo que quieras, y ellos lo van a combatir. Bueno, para ahondar más sobre este problema, ya estamos conectados con Jonathan Chocobar, secretario de Interior ATE de Tierra del Fuego. Jonathan, ¿cómo te va? Te saludamos Artemio López y Rinconet. ¿Qué tal? Buen día, un saludo para ustedes y la audiencia. Jonathan, contanos, ¿cómo recibieron la noticia? ¿Qué es lo que qué es lo que dice el Gobierno Nacional y cuál fue la respuesta desde ATE? Bueno, obviamente que nosotros nos sorprendimos con la medida. Esto es meramente político. El Gobierno de la Nación, los pongo más o menos en contexto, obviamente que quiere avasallar un puerto de bandera provincial, el único en la nación, porque después todos los demás son privados. El puerto de la provincia es estatal. Y esto obviamente que a nosotros como trabajadores, primero como fueguinos, después como trabajadores, y como Puerto de la Antártida, nos hace obviamente mucho ruido, nos entristece y más que nada esta intervención lo único que hizo fue venir a perjudicar el trabajo de los compañeros portuarios. Vinieron con un listado, obviamente que la intervención fue de la mano también de entregadores que son trabajadores del puerto, porque no le voy a decir compañeros, de otro sindicato, y que es ferroportuario, acá no, en realidad ferroviario, y acá nosotros en Ushuaia no tenemos vías, como en otros puertos que puede haber vías. Entonces la jurisdicción tampoco hace de que esto sea legal. Claro. El gobernador de la provincia obviamente no es oficialista, es totalmente lo contrario. Pero quedamos, los trabajadores que en el medio de esto, nosotros no avalamos la intervención desde ningún punto de vista, pero la crudeza y
y el accionar de esta gente de ANPIN fue totalmente autoritaria. Hicieron un listado de 15 trabajadores, de 20 trabajadores, pero es de 20, pero 5 trabajadores no estuvieron de acuerdo con ese listado y o sea, se le hicieron saber la intervención y se fueron de su puesto de trabajo, algunos esa noche, otros al otro día, porque ¿qué pasa? Esta gente entró a las 12 de la noche del día lunes. ¿El día de la intervención? Sí, fue de noche, no fue a la luz del día, fueron como unas ratas. Echaron a los trabajadores que estaban ejerciendo su puesto de laburo, su función normal, porque no estaban en el listado. Y el otro día, cuando los trabajadores que faltaban fueron a brindar su servicio, no los dejaron entrar. Porque te comento, el puerto de Ushuaia se divide en dos: la parte operativa, que está del lado del muelle, y la parte de la DPP, que es la Dirección Provincial de Puerto, que está del otro lado de la avenida, en donde funciona la estructura de trabajadores administrativos. Operaciones, está del lado de hoy donde está tomado, o sea, donde está intervenido. Ahí está Servicios Generales, ahí está Seguridad, ahí está... están los OPIT del otro lado, y la parte del muelle costero y el muelle turístico. Jonathan, el interventor o la intervención anunció un plan de despidos, digamos que con respecto a los trabajadores, no al puerto en sí, sino los trabajadores. ¿Cuál es el mensaje de la intervención del Gobierno Nacional? Mira, en ese sentido el Gobierno Nacional ha sido lo único que ha criticado y ha puesto como excusa la seguridad y la malversación de fondos y un par de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del puerto. Ahora les comento, el puerto está certificado. El puerto tiene una empresa que la paga la Dirección Provincial de Puerto para que tenga las certificaciones al día. Ahora, fíjate vos qué contradictorio que la prefectura hace esto para que el puerto pueda operar y las certificaciones llegan a la Dirección Provincial de Puerto, no a ANPIN. Claro. Entonces, si quisiera, o si esto llegaría a mayores, el puerto dejaría de accionar y de pagarle a la empresa se rescindiría el contrato y dejaría de haber seguridad privada en la entrada. Entonces ahí se secarían las certificaciones. Claro. ¿Y cómo puede funcionar un puerto sin certificación? Vos lo que sospechás es que hay una voluntad de empeorar la situación para justificar cambios más drásticos. Exactamente, y te digo más, esta gente que se ha quedado, que fueron trabajadores del puerto, del puerto de la provincia, que decidieron estar en el CONAMPIN y aprobaron la intervención y trabajan hoy para que ANPIN recaude, el grueso de los trabajadores que están en servicios generales, que mueven las máquinas de las conteneras de 10 toneladas, de 2 toneladas, que generan el servicio, que tienen la seguridad del puerto, hoy no pueden ingresar. De acuerdo. Todo lo que tiene el puerto de la provincia, de maquinarias y de logística, está en nombre de la EPP. Y ANPIN no puede tocar eso. Claro. Porque eso está patrimoniado y eso tiene un desarrollo hacia el puerto y hacia las certificaciones y hacia el trabajo. Jonathan, perdón, sí. ¿Ustedes recibieron, están en contacto con el gobernador les dijo algo? Mirá, justo el gobernador en ese momento no estaba, pero bajó la vicegobernadora. Lo que nosotros estamos logrando es que, por lo menos de parte de ATE, es que los salarios se respeten y los puestos de trabajo se respeten. De hecho, bueno, el día de hoy quizás podamos tener la reunión con el gobernador
y poder firmar el acta, un acta compromiso, en donde los trabajadores no pierdan la fuente laboral y se les asegure la fuente laboral. Obviamente que esto también va de la mano con que cobren en su totalidad en los salarios. La vicegobernadora, perdón, en su momento nos dijo que sí, pero bueno, como el gobernador llegó hoy, ella iba a trasladar todo lo que en principio estábamos de acuerdo para que lo vea el gobernador, y bueno, que sí, como hoy venía ayer, calculo que se habrán juntado y hoy nos llamarán como sindicato para poder firmar el acta acuerdo de que ningún trabajador se vea afectado con lo que te decía hace rato de lo que tiene patrimoniado, que ningún trabajador se vea afectado con la quita del salario, y que ningún trabajador se vea afectado con alguna decisión que tome la Agencia Nacional con respecto a su estabilidad. Estamos conversando con Jonathan Chocobar, secretario de Interior ATE de Tierra del Fuego. Te hago una última pregunta. El presidente Milei suele explicar el apoyo financiero que recibió el Tesoro de los Estados Unidos y el apoyo en general de Donald Trump por razones geopolíticas, un término que suele utilizar. Visto desde Tierra del Fuego, ¿te parece que la intervención del gobierno nacional, del único puerto nacional que hay en la Argentina, pueda tener justamente que ver con las razones geopolíticas del apoyo de Estados Unidos a la Argentina? Mirá, nosotros, obviamente que, como te decía, este es el puerto que es la puerta a la Antártida. Es el puerto en donde se desarrolla la industria de la Patagonia y la industria de la isla, ¿no? Acá llegan bastantes empresas, porque este también es un polo industrial, o sea, el Fuego es un polo industrial en donde se genera la electrónica, y en la verdad para nosotros es un punto estratégico. Obviamente que ellos entendieron y pensaron de que en Tierra del Fuego podían hacer lo que quieran, y la verdad que no. Entonces, hoy estamos esperando que el gobierno de la provincia, junto con la Dirección Provincial de Puerto, las autoridades, lleven adelante, junto con los plazos que tienen, para poder ingresar recursos de amparo, recursos administrativos, ir a la justicia, en este caso nacional, así como nosotros lo haríamos. Ayer presentamos una nota a la intervención, una nota al Ministerio de Trabajo, una nota al Ministerio de Trabajo de la Nación, porque te cuento, la Dirección Provincial de Puertos tiene convenio colectivo de trabajo. Claro. Y ellos no pueden actuar de esta manera. Obviamente que nosotros, más allá de lo que pueda llegar a pasar políticamente, no vamos a entregar así nomás el patrimonio de la provincia o a los trabajadores. Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias. Milei es un trastornado, para ser políticamente correcto, que pretende, con sus mentiras y con... no sé si cómo nombrarlo, o con su locura, hacerle entender a algunos pocos que está bien lo que hace, o con la bandera de que se robaron, o que una organización puede tomar o puede hacer lo que quiera. En Tierra del Fuego no va a hacer lo que quiera. En Tierra del Fuego va a tener a los trabajadores del lado de los trabajadores, y no vamos a permitir que se toque ningún puesto de trabajo, y no vamos a permitir que se pierdan derechos, y no vamos a permitir que el convenio colectivo no se cumpla. Jonathan, muchísimas gracias por esta entrevista. No, por favor, un abrazo, y bueno, hasta la victoria siempre vamos a resistir. Déjame decir que ayer hubo un acto. Bueno, nosotros somos de ATE y pertenecemos a la CTA, pero ayer se juntó la CGT y bueno,
casi toda la rama de sindicalismo junto a asociaciones políticas han venido a solidarizarse y déjame también mandarle un gran saludo a los trabajadores que permanecen del lado de la DPP. Hasta que no vuelvan a su puesto de trabajo no van a bajar los brazos, así que bueno, sábado, domingo estaremos ahí, y bueno, darle un gran saludo a las familias que hoy se ven afectadas. Muchísimas gracias, Jonathan. No, por favor, un abrazo. Jonathan Chocobar, secretario Interior ATE de Tierra del Fuego. te dejes desanimar. La máquina de hacer pájaros, escuchábamos la voz de Charlie, la batería de Oscar Moro. Hoy sería el cumpleaños de Oscar Moro. Estamos hablando de una figura fundamental. En el rock, pero con un nivel de visibilidad que me parece que no es el... No es el justo nivel. Bueno, decía nuestro productor, el señor Carlos Di Mare, que la posición del baterista es siempre un poco en las sombras, salvo casos absolutamente excepcionales, pero en general. Yo recuerdo a Oscar Moro. Hay bateristas que han...
No. Obviamente no a nivel local. Pero, qué sé yo, pensás en Ringo Starr, pero Ringo Starr creó un personaje, digamos. Sí, no, el Rush, está Bonzo de Led Zeppelin, Sí. tenemos a Carl Palmer de Emerson, son bateristas. Acá hay un tema, pero bueno, queremos recordarlo a Oscar. A Oscar Moro, como adolescente, yo recuerdo a Oscar Moro a partir de Serú Girán. Yo la máquina de hacer pájaros, yo era muy chico, no llegué a escuchar, pero sí, Serú Girán me acuerdo, gracias a las capitales y todo, Bueno, lo yo que llegué a fue. escuchar a los gatos, tampoco Claro, los es gatos. necesario decir yo era muy chico. Con decir no lo escuché era suficiente. Bueno, ahí está muy bien. Los jovencitos como yo, Claro, olvidamos por eso, que Oscar Moro fue partícipe necesario de los gatos. Así es. Lito Sí, Nevia. sí. Una banda señera. Una banda con señera. una transformación en estilo que habría que seguir. Es muy impresionante la evolución de los gatos. Pero bueno, y ayer. Y ayer, exacto. ¿Quién cumpliría bueno, años? sí. El Flaco Spinetta. Así es. También hay. Yo a veces creo, no sé, Spinetta y Charly García fueron como milagros, son milagros de este bendito país. Es algo tan absolutamente extraordinario. Sí. Veía una foto ayer, justamente por ser el cumpleaños, es el Día del Músico en honor Ayer a es el Día del Spinetta. Músico en honor a Spinetta. Una foto de la primer banda de Spinetta, anterior a Almendra. Él tenía 15 años, estaban todos como con trajes, Bueno, corbatas, escribió anteojos. los temas de Almendra los escribió a una edad que no se Una edad puede que no se creer. puede creer, sí. No, pero lo que pasa es que Spinetta Bueno, Barro tal vez lo escribió, no sé, a los 13 es algo que no tiene una explicación solamente racional. Pero bueno, Argentina no sería, la cultura argentina no puede prescindir como hito fundamental de la presencia del Flaco Spinetta, además que es una inspiración para generaciones y generaciones de Sí, músicos. sí. Un salmón, iba a contracorriente, él nunca claudicó, nunca fue a la moda. No, y era como Tuvo una especie vida de- sentada. Sí, a diferencia de otros. ¿Eh? Pero efectivamente iba a contracorriente y era un personaje lunar, era como alguien de Toda la obra de Spinetta es de otro excelente, planeta. es excelsa. Y hay Gran inspirador de músicos muy importantes. Sí, El Flaco sí. Spinetta, en ese sentido, es un mojón insoslayable. recuerdo Bueno, Cerati lo reconocía de manera completamente, absoluta. sí, sí. Pero hay algo de como esta idea de que somos hijos de esa generación. Y yo recuerdo cuando era adolescente, yo era más de Charly García que de Spinetta, y había como una especie de confrontación completamente ridícula, donde Spinetta era más poesía, digamos. Sí, no, bueno, sí. En su momento, bueno, se generan esas circunstancias, Soda o Los Redondos, pero bueno, es parte del folclore, pero Bueno, evidentemente... Bueno, yo me acuerdo también de, no sé si era Sumo y Soda, una cosa así. No, Sumo Los Redondos y Soda. Claro, Pecado Redondos y Soda. Y tanto el Indio. Bueno, pero eso ya quedó. Que decía, pero esto es una estupidez. Pero bueno, se nos ha ido el programa, querido Artemio. Así es. Bueno, temas importantes. Yo creo que revisando lo que se ha discutido acá, me parece central. El tema de Ushuaia, obviamente, es nuestra Groenlandia. Completamente no se puede pensar ese tema, pero obviamente el compañero habla del tema específico de lo que implica. De lo que implica hoy, digamos, la pérdida intervención. de puesto de trabajo, pero claramente hay un problema geopolítico detrás. Y lo de Palantir hay que seguirlo porque eso me parece que va a ser un tema muy, muy, muy negativo y muy central en los días que vienen. Le mandamos un gran abrazo a un gran amigo, el amigo Pedro Peretti, que me señaló justamente hablando de Cristina y la cárcel de Cristina, que él considera que eso fue un golpe de Estado. Yo creo que hay mucho de eso, decir, che,
el encarcelar a Cristina de la manera en que se la encarceló, con una causa completamente inventada, sí, tiene mucho de golpe de Estado. Es decir, tiene mucho de apartar a la líder popular más importante. Es una nada más y nada menos que una proscripción. Sí. Pero bueno, se nos ha ido el programa. Ya llega nuestro amigo Camilo García desde las playas de Villa Gesell, con todo su equipo, minutos contados. Y muchas gracias a Gustavo Hoffman en la operación de sonido, a Alan Martínez en la operación de video y a Carlitos Di Mare, nuestro productor, que hace magia, tenemos que decirlo, sábado a la mañana, conseguir notas sábado a la mañana es magia. Bien, Artemio, muchas gracias, le mandamos un beso grande. Saludos a todos. A la doctora Salvo, a Nuria y al mejor